Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Rijo Presbot, destacado economista, analista presupuestario del país, experto en asuntos presupuestarios y fiscales. ¿Cómo va? Ya tú tienes los datos de la primera mitad del año, estamos entrando ya en el mes, bueno, entramos en el mes 8 del año y ya están cerrados a 6 meses, los primeros 6 meses. ¿Cómo funcionó la economía del país, la ejecución del presupuesto y el financiamiento del Estado? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, como siempre, un privilegio, Juan Bolívar, Adalberto, compartir con ustedes y la población. En el primer semestre el gobierno, según sus cifras, el déficit quedó en 20.000 millones de pesos, eso apenas el 0.6% del PIB, lo cual podría ser altamente halagador, porque podría significar que hay una mejoría de la captación de los ingresos y una disminución de los gastos. Sin embargo, a esa misma fecha, el gobierno no ha podido cubrir 37.000 millones de pesos de gastos devengados, ejecutados, que no han podido ser pagados. Por lo tanto, hay un financiamiento ahí que ha faltado para cubrir gastos fundamentales. Cuando uno analiza la composición de los gastos, el gasto corriente se ha incrementado en un 4% con relación al mismo semestre del año pasado, entendiendo que el año pasado tuvo un alto incremento por ser un año electoral de reelección, y el gasto de capital tiene una disminución de un 1%, pero tiene una disminución de un 1% nada más porque las transferencias de capital, que es un componente del gasto de capital, han tenido un incremento de un 16%, porque a Punta Catalina se le ha tenido que transferir más de 11.000 millones de pesos de unos 12.000 millones que habían presupuestado para todo el año. Es decir, que ya a junio la transferencia de capital para Punta Catalina, léase Odebrecht y Comparte, representa el 93% de ejecución. Por eso, cuando uno analiza la inversión de capital directa, la que tiene que ver con los proyectos de inversión, con compra de activos, ¿no? Tiene una disminución de un 12%. Es decir, que se ha invertido en capital mucho menos, pero aún más. En el primer semestre del año. En el primer semestre, pero aún más. Y ojalá pudiéramos, los muchachos pudieran captar este gráfico que yo traje, porque este es un gráfico altamente... Por favor, muéstralos así, a ver. Altamente significativo, porque este es el porciento de ejecución por actividades presupuestadas. Yo he analizado 2.664 actividades que van desde vigilancia epidemiológica. O sea, hasta renglones del presupuesto. Sí, renglones del presupuesto. El 53% de esos renglones, ¿no? El 53% no ha ejecutado ni un peso. Espérate un momentito. Eso es del presupuesto de la Nación de este año. Del año del 2017. En la primera mitad del año, más de la mitad de los renglones del presupuesto no se han ejecutado ni un peso. No tienen ejecución, no tienen asignación de recursos. Ahí hay alrededor de 200 escuelas, hay unos 60 centros de atención primaria en salud, hay unos 32 hospitales, hay unos 163 estancias y centros de atención. Es decir, carretera, caminos vecinales, el 53% de las actividades no representan. ¿Pero de cuántos renglones tú dijiste? De 2.664. Estamos hablando de más de 1.400 actividades presupuestadas que no registran gasto alguno. 53%. Sí. ¿Y eso a qué se atribuye? Pero vamos a terminar para que tú veas lo grave. Sí, el 24% solamente ha ejecutado un 11%. Debió haber ejecutado el promedio, 6 meses, el 50%. 48, 46, 45, dependiendo. 40. Sí. Pero vamos, en términos generales, la mitad. 6 meses, la mitad. Sí. El 24% solo ha ejecutado un 11%. Es decir, que el 77% de las actividades presupuestadas en la ley
690-16, solamente se ha ejecutado menos del 11%. En el 8% de las actividades se ha logrado el 41% de ejecución. Y el 15%, un 52% de ejecución. Es decir, ya ahí sobrepasa en ese 15% de actividades. Ligeramente, que son alrededor de unas 300 actividades. Sí. Ahora, hay el 12% de actividades que han ejecutado el 186%. ¿Y cuáles son ese 12%? Eso quiere decir que han ejecutado por encima de lo presupuestado. Bueno, casi 2 veces. Casi 2 veces. Lo presupuestado. Por ejemplo, el 12%. La carretera Sabana, Ubero Alto, Sabana Miche, Sabana de la Mar, de 400 y tantos millones, ha ejecutado 620 millones. Pero ojo con eso fue el año pasado. Casi. Este año. El desembolso no será. De Odebrecht, de febrero de este año. Y hay un 1% de las actividades que dice que no aplica porque no fueron presupuestadas, pero que sí se han ejecutado, alcanzando más de 9.000 millones de pesos. Entre ellos está el corredor Duarte 2, de una obra terminada por Odebrecht, que en el mes de febrero le pagaron 1.960 millones de pesos sin estar contemplada en el presupuesto. Y así hay varias actividades. ¿Cuánto? Más de 1.000 millones. 1.960 millones de pesos. Pero el corredor Duarte hace mucho que terminó. El corredor tiene que ver con 3. El elevado de la Charles de Gaulle con Carretera Mella, y el paso a desnivel en la privada con 27, y un mejoramiento en la circunvalación de la República de Colombia. Es decir, que por eso es que al mirar cuánto se ha ejecutado, tenemos una ejecución de un 48% del presupuesto. Pero es porque hay unos que se han ejecutado muy por encima y otros que no se han ejecutado absolutamente nada. Sería bueno. Y eso es lo que nosotros decimos, que la ley de presupuesto no es una verdad, es un simbolismo simple y llanamente que se aprueba en la República Dominicana. ¿Por qué, a qué atribuye el hecho de que algunos renglones importantes no se haya ejecutado ni un centavo hasta el momento? Bueno, como por ejemplo las actividades preventivas a nivel de salud. Es que aquí viene entonces otro concepto. Cuando uno analiza, hablando con la gente, investigando con todo lo que tiene que ver con salud colectiva, que la inversión ha sido muy baja en lo que va del año, y los programas de prevención están en muchos en un 0%, en un 2% de ejecución, como prevención materno-infantil, como nutrición, desnutrición, salud bucal, salud mental. Todos esos programas están en un nivel de ejecución prácticamente nulo. Pero cuando nos dicen que no debemos de verlo por lo devengado, por lo ejecutado, sino por un nuevo concepto que se ha introducido en el momento del presupuesto, que se llama presupuesto prevenido. Con el presupuesto devengado, el déficit es de 20.000 millones de pesos, pero por el presupuesto prevenido, el déficit es de 40.000 millones de pesos. Es decir, que estamos ante una... Pero eso explica no es todo. Explica esa diferencia, José. Es que el presupuesto tiene varios momentos. Tiene el momento del aprobado, tiene el momento... Y aquí viene algo, y veía muy atinadamente que el director de presupuesto insistía en que ninguna institución podía ejecutar un gasto si no tenía el certificado de la Dirección General de Presupuesto diciendo que tiene los recursos. Pero no sé por qué, entonces Obras Públicas, por ejemplo, pudo pagar 1.960 millones cuando no lo tenía en el presupuesto. Sin embargo, le dieron la autorización para que lo pagara. Pero que es un mandato de la ley, es un mandato de la ley. Entonces, uno de los momentos es el prevenido, es como una previsión de lo que real y efectivamente esa institución va a gastar en el semestre, en el tiempo que tiene que ejecutarlo. Entonces, en ese prevenido el monto se incrementa a 40.000 millones de pesos el déficit, ¿no? Y hay un dato que quiero reafirmar.
al 30 de junio para Odebrecht, los gastos, los pagos que se le hicieron a Odebrecht representaron el 32% del total de gasto de capital, porque cuando incluimos de Punta Catalina, a Odebrecht se le han pagado 14.900 millones de pesos en 6 meses, de un total de 46.600 millones de gastos de capital en total que se ejecutaron, ¿no? Ahora, cuando uno analiza los gastos como parte de los impuestos, y aquí viene una de las grandes preocupaciones, la totalidad de los gastos al 30 de junio representan el 146% de los impuestos. Es decir, que de cada 100 pesos que nosotros pagamos en el primer semestre, los gastos prevenidos son 146 pesos. Es decir, se está dando un déficit, un faltante de 46.000 millones de pesos que tienen que ser cubiertos con financiamiento. Y ese financiamiento implica aumento de la deuda, ¿no? Entonces, es un componente que nosotros llamamos la atención porque solamente entre las transferencias corrientes, las remuneraciones y contribuciones de empleados y intereses y comisiones, en esos 3 gastos se fue el 83%, el 85% de los ingresos, de los impuestos. O sea, gasto corriente 85%. En 3 gastos corrientes, Sí. porque hay otros gastos ¿Hay otro corrientes, más? Sí. ¿no? Hay otros más, Sí, además de claro, esos 3. claro, hay otros gastos corrientes. En disminución de pasivo, es decir, en el pago de capital se fue el 19%. Es decir, que entre intereses y capital estamos hablando en el primer semestre de un 41% de los impuestos. No Se va para pagar deudas. Deuda e intereses. E intereses de deuda. Con un agravante de que los intereses fueron pagados 56.000 millones de pesos, donde el 40% de esos 56.000 millones de pesos fueron pagados con nueva deuda, fueron pagados con emisión de bonos. Entonces, es decir, que el gobierno se ha visto obligado en el primer semestre utilizar parte de los bonos que ha colocado, tanto los 1.200 millones de dólares que colocó en enero, como los hasta ahora 65.000 millones de pesos que ha colocado de bonos internos. Eso le da la razón a la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago al expresar públicamente preocupación por este tema del endeudamiento. ¿Es así? Así es, porque es que tú tienes, el gobierno presupuesta de una manera que no va a cumplir. Por ejemplo, de recursos externos se presupuestaron en total 106.000 millones de pesos. ¿De financiamiento? De financiamiento externo, Sí. ¿no? 106.000 millones de pesos. De eso, desembolsado al 30 de junio hay 89.000 millones de pesos. Tú dices, bueno, eso es un dinero? 84% En la mitad del año se fue el 84% de financiamiento. que se han recibido. Por eso se recibió. Que lo tiene el gobierno. Dice, bueno, pero eso está bien. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? De eso, para proyectos de inversión se presupuestaron 17.000 millones y se han desembolsado 7.000 millones, es decir, un 41%. Los proyectos de inversión van bien. Ahora, de bonos soberanos, de bonos externos, porque estamos hablando de recursos externos, se presupuestaron 57.900 millones de pesos. Para el año. Para el año. Pero se han recibido 79.800 millones. Oh. Porque ahí incluimos los últimos 500 millones de dólares de bonos para Punta Catalina. Entonces, ahí te está compensando, porque eso te da entonces un 138% de ejecución en desembolso de bonos soberanos. Pero cuando tú ves en apoyo presupuestario de los organismos multilaterales, se presupuestaron 27.000 millones de pesos. ¿Cuánto se ha recibido? 2.100 millones, un 8%. ¿Y qué pasa ahí? ¿Falta contrapartida o no, qué? porque esto es para apoyo presupuestario y hemos venido diciendo Sí, pero si hay un préstamo ya concertado. Sí, pero que no es un préstamo para obra, esto es un préstamo para gasto corriente, para cualquier actividad de disponibilidad inmediata para el Poder Ejecutivo. Y ya hemos dicho que los organismos multilaterales han venido en los últimos años no dando este apoyo presupuestario
aunque el gobierno insiste en colocarlo en la ley de presupuesto. Porque después, ¿cómo compensa eso? Compensa eso aumentando la emisión de bonos que se le autoriza en la ley de presupuesto. Por ejemplo, para este año de emisión de bonos internos se presupuestó 65.000 millones de pesos. Al 2 de agosto ya el gobierno ha emitido 65.000 millones de pesos en bonos internos mediante subasta. O sea que en los primeros 7 meses del año emitió el 100%. El 100%. Ya no va a emitir más. Ya no puede emitir más este año. No. ¿Qué pasa? Como el Congreso, en la ley de bonos, que aprobó esos bonos, le autorizó que podía ampliar la emisión de bonos, le dio luz verde. Va a continuar emitiendo bonos para sustituir este apoyo presupuestario que no va a lograr. Entonces, es un manejo demasiado discrecional porque el Congreso así lo permite. Pero ¿qué implicaciones tiene eso para la economía del país? Eso lo que te está indicando es una cosa, Adalberto, que el gobierno presupuesta sin tener la seguridad del financiamiento que va a obtener durante todo el año. Pero resultado. Que la planificación es una planificación incremental sin objetivos claros de cómo se va a financiar el presupuesto. Pero todos estos rejuegos que ha hecho el gobierno para mantenerse activo, porque definitivamente es eso, lo que pregunto es, ¿tiene un efecto negativo en la economía o ha tenido un efecto positivo, independientemente del caos administrativo que esto revela, ¿verdad? Lo primero es que con este manejo el gobierno trata de presentar una estabilidad y un manejo prudente fiscal. Es decir, utilizando de que estamos disminuyendo el déficit fiscal a partir del año 2012. Y claro, y ahora más allá de lo planificado, inclusive. Inclusive. Claro, pues tú estás escondiendo la realidad, porque tú no estás cubriendo todos los gastos y tú estás transfiriendo para el año siguiente gastos que no financiaste en el año anterior. Por ejemplo, del año pasado se transfirieron para este año 27.000 millones de pesos que no se contemplaron como parte del déficit, porque se hubiese necesitado ese financiamiento en el año 2016 y no se logró. Y además de que el déficit, el gobierno lo compara con un déficit altamente ilegal como fue el del 2012, porque en el 2012 se presupuestó un déficit de 22.000 millones de pesos y terminó en 156.000 millones de pesos. Entonces tú no me puedes comparar una disminución del déficit con relación a lo que se ejecutó de manera ilegal y que no tuvo ninguna sanción. Pero todavía el gobierno y la intervención del presidente en Santiago así lo demuestra, en su improvisada disertación en Santiago demuestra, sigue exhibiendo como uno de sus grandes logros la estabilidad macroeconómica, la baja inflación, la reducción del déficit fiscal y el crecimiento económico. Indudablemente, pero ¿basado en qué? Basado en endeudamiento, basado en el comprometer a las generaciones futuras a una situación que no podrán responder si no hacemos ahora los ajustes económicos desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de los gastos, ¿no? La deuda en el primer semestre, la deuda oficial, los datos del gobierno, se ha incrementado en 2.215 millones de dólares. Eso es un 8% de aumento de la deuda en 6 meses. Y de acuerdo al Banco Central, la economía creció en el primer semestre un 4%. 2.215 millones de dólares en 6 meses, el incremento de la deuda. Pero entonces es mucho mayor que el del año pasado. Mucho más. Porque el año pasado fue del 31 de diciembre del 2015 al 2016, el Banco Central, la Dirección de Hacienda, dio un crecimiento de la deuda de 3.500, alrededor de 3.500 millones. Sí, yo lo calculé casi 10 millones de dólares por día. Esto tiene un Pero incremento. 2.215 en 380 días
da mucho más que 10 millones de dólares por día. No, y fíjate que la deuda está creciendo al doble de lo que está creciendo la economía dominicana, ¿no? Cuando uno le agrega el consolidado, cuando uno ve la deuda consolidada, ya llegamos al 30 de junio al 52.4% del PIB. 52. 52.4% del PIB. Hay otros que hacen algunos cálculos que le agregan deudas que no están, aquí estamos dando exclusivamente las deudas que está registrando el gobierno. Porque, por ejemplo, si consolidamos toda la deuda real del Estado, tendríamos que estar hablando de los cerca de 25.000 millones de pesos que debe el fideicomiso Redevial, la deuda que tienen las sedes que no se transparentan, ¿no? Y deuda que se contraen, que se transfieren y se ponen para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar, que al final nunca sabemos cuáles son esas cuentas por pagar que se han ido incrementando y que no podrían generarse si se aplica la ley orgánica de presupuesto, ¿no? Es decir, que para nosotros eso comienza a ser preocupante, y más cuando usted tiene que pagar intereses cogiendo prestado. Porque si tú tuvieras suficientes ingresos y ahorros suficientes, no tendría que tomar prestado para pagar intereses. Eso es cuando tú llenas una tarjeta de crédito y tú tienes otra, entonces comienza a coger el dinero de la otra para pagar los intereses y el pago mínimo de esta tarjeta. José, pero vamos a aclarar esto, porque me llama mucho la atención que siga creciendo en relación al año pasado. Tú dijiste que eran 2.215 millones de dólares el crecimiento o lo que cogimos prestado. El crecimiento. El crecimiento. La variación. Terminamos el 31 de diciembre, terminó con una deuda 2016. Del 16 de 26.757.3 millones de dólares. 26.700. 57.3 millones de dólares. Sí. Y al 30 de junio la deuda está en 28.972.7 millones de dólares. Y eso te da un crecimiento de un 8%. Un incremento absoluto. Un incremento. Y en términos porcentuales... No, un incremento relativo de 8%, absoluto de 2.215.5 millones de dólares. Pero eso quiere decir... Incrementándose más la deuda externa por la colocación de los 1.500 millones de los bonos. De los bonos. Entonces ¿no? pasó de 10 millones por día, pasó a 12 millones, 12.3 millones por día. Y eso... Esos son 584 millones de pesos que estamos cogiendo de financiamiento cada día. Cada día. 584. Y eso tendrá que seguir creciendo, eso va a seguir creciendo, porque este año que se presupuestaron unos 172.000 millones de pesos que iban a tomar prestado, ya estamos estimando que va a terminar casi en 200.000 millones de pesos. Oye, Rijo, algunos funcionarios gubernamentales, incluyendo el ministro de Hacienda, han salido al frente a esta preocupación que ya proviene de muchos sectores de la sociedad dominicana por el endeudamiento externo que sigue su agitado curso, como acaba de demostrar. Le ha respondido diciendo que el problema de este país, de la economía dominicana, no es el endeudamiento, que el problema es la recaudación. Y claro. De impuestos, el pago de los impuestos, las evasiones fiscales. Habla esto. ¿Qué piensa sobre eso? Si el endeudamiento no fuera problema, el compromiso del pago de los intereses no tendría que financiarse también. Entonces me dice, bueno, es que hay poca recaudación, que la presión tributaria no pasa del 14%, aún con el paquetazo del año 2012 para cubrir el déficit legal de ese año, que fue un año electoral y que todavía se está pesando en la población, porque ahora mismo está pagando un 16% de ITEVI en el café, en el aceite, que antes no lo pagaba, ¿no? Ahora, ¿cómo tú aumentas los ingresos? ¿Cómo tú aumentas la recaudación? Por las simples medidas administrativas para disminuir la evasión. Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno es dar una demostración de que tiene voluntad política para erradicar la corrupción y sancionar lo que desvíen fondos públicos y acabando la impunidad. Si tú no mandas esa confianza a la población,
Cada día la población se siente, como se siente Pero estafada, engañada, no quiere pagar impuestos. Entonces trata de evitar, y dice, ¿para qué voy a pagarle mal al gobierno si al final se los roban y no cae nadie preso? Hasta ahora, desde el punto de vista formal. Además, hay una cosa, ¿cuál ha sido la facilidad que ha tenido el gobierno? Es que en los capitales, en el mundo, los flujos de capitales están muy disponibles, están disponibles. En Europa tú no recibes beneficio cuando tú tienes dinero depositado. ¿No? Pero hasta ahora el gobierno ha tenido éxito en cuanto a garantizar la estabilidad macroeconómica, control de la inflación, crecimiento económico sostenible de la sociedad. Lo cual ya comienza... ¿Hasta cuándo esta economía resistirá eso? Ya comienza a resentirse. Así. Por eso ha tenido que hacer una disminución del encaje legal de alrededor de casi 22.000 millones de pesos y bajar la tasa de interés de referencia del Banco Central. Porque no es sostenible este modelo que tenemos. Un modelo con 10 años consecutivos de déficit fiscal y que todavía se sigue proyectando. ¿Qué proyecta el gobierno para el próximo año? Un déficit fiscal de 109 y ya lo ha proyectado, Sí, 109.000 millones de pesos. Este año fue de 2.3 y ellos están proyectando 2.8 para el próximo año. Pero todavía no decir, que no lo están disminuyendo. Todavía no tenemos presupuesto. Se supone que se comienza a gestar el presupuesto y que previo a esto se va a convocar al Consejo Nacional mi querido de amigo, Desarrollo. Es bueno que toquemos este tema porque yo creo es el momento oportuno para que la población comience a incidir y a demandar discusión de los anteproyectos de presupuesto de cada institución. De acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto, al 30 de junio, el ministro de Hacienda tiene que preparar lo que se conoce como la política presupuestaria del año 2018. Esas son las proyecciones de ingresos, de gasto, de financiamiento que se va a requerir, el déficit que se está planificando y los topes institucionales. Es decir, ¿en qué fecha? Excusa. Al 30 de junio. ¿De julio? De junio. Junio, ya pasó. Junio. El ministro de Hacienda cumplió. Y quiero felicitarlo. Cumplió. Le remitió al presidente de la República la política presupuestaria el 30 de junio. Proyectada. Con los informes también de Economía y Desarrollo. ¿Qué tenía que hacerse con esa política presupuestaria? En la primera semana de julio, el presidente debió de haber convocado al Consejo de Ministros para discutir los topes institucionales que iba a tener cada institución. Lo convocó el presidente de la República. Se reunió el Consejo de Ministros en la primera semana de julio. Eso viene ahora. No, es que ya se venció el plazo. Eso viene después de la celebración de este aniversario. No, porque ya se venció el plazo. Porque después de eso, antes del 15 de julio, la Dirección General de Presupuesto tiene que mandarle a las instituciones entonces, ya con la política aprobada por el Consejo de Ministros, mandarle los lineamientos y las normas que tiene que cumplirse cada institución para elaborar su anteproyecto. Y el director, mi amigo Luis Reyes, gracias, cumplió con ese mandato y el 11 de julio remitió a las instituciones la política, los lineamientos y normas para la elaboración del anteproyecto del año que viene, con un problema. En esos lineamientos se establece que con excepción de Educación, Salud y el Ministerio de Defensa, en nombramiento, en remuneración de empleados, es con lo ejecutado al mes de julio. Es decir, que lo que se pagó en nómina en julio se contemple igualito para el año próximo. Pero ya vimos lo que pasó en educación. Si hacemos una auditoría y revisamos las nóminas de cada una de las instituciones, vamos a ver que esas nóminas están abultadas, que no se corresponden con una clasificación de puestos, con una estructura de puestos, porque ni siquiera el presidente y el Ministerio de Hacienda han cumplido, ni el Ministerio de Administración Pública, de remitir al Congreso, conjuntamente con los proyectos de presupuesto de cada año, la estructura de puestos de cada una de las instituciones.
Entonces, si no hay una estructura de puestos, tú puedes tener, como lo que ha pasado ahora en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tú tienes, qué sé yo, cuántos asesores nombrados por ser del partido del presidente que está en función de ministro de Relaciones Exteriores, sin estar contemplado en la descripción de puesto de esa institución. Entonces, si tú no estructuras cada posición, no puede haber de secretaria, no pueden haber 12 secretarias donde nada más pueden haber 2. Y eso no puede presupuestarse. Sin embargo, en los lineamientos se le dice a cada institución, miren, sus gastos van a estar congelados. A julio, todos los nombramientos que ustedes han hecho hasta julio se van a quedar para el año que viene. Y realmente esos nombramientos, esos funcionarios, ese dinero que está pesando en la nómina pública, que representa el 30% del gasto, ¿le da algún servicio eficiente de calidad a la población? José, pero yo vuelvo sobre el asunto de la deuda consolidada del Estado, porque estamos diciendo que ya tenemos casi 29 mil millones de dólares en el sector público no financiero. Así es. Si le sumamos la deuda del sector financiero, quiere decir para el público es Banco Central, ¿verdad? Banco Central. ¿Cuánto es la deuda del Banco Central a junio? Estos datos que tú tienes fue al 30 de junio. De junio. De junio, a la mitad del año. Que son y estos datos son de Hacienda. De la Dirección General de Crédito Público, que es el órgano rector. Sí. Los valores en circulación que tiene el Banco Central ascienden a 474.876 millones de pesos. Explica eso, valor en circulación. Los certificados. Eso es lo que viene de Baninter. La deuda que tiene el gobierno, el Banco Central. Eso representa a la tasa 474.876.1 millones de pesos. Sí. Eso a la tasa del 48-24, que fue que se hizo el presupuesto, no a la tasa actual, sino a la tasa que se hizo el presupuesto, pues nosotros la tasa de referencia que tomamos, eso nos da 9.844 millones de dólares la deuda del Banco Central. Si lo sumamos a la deuda del sector público no financiero, nos llega a 38.816 millones de dólares, que representa el 52.4% del PIB reajustado al 30 de junio por el Ministerio de Economía, el Banco Central y Hacienda, porque el PIB originalmente se calculó en unos 75 mil millones de dólares y ahora estamos en 74.000 millones de dólares. Pero ya estamos en 52.4% del Producto Bruto Interno. Sí, que de acuerdo al organismo internacional este año terminaría alrededor del 52.3%. Eso fue lo que dijo la proyección. Lo que proyectó el Fondo Monetario, que dijo que había pasado el año pasado del 50. Pero las autoridades insisten, las autoridades monetarias y financieras, en que ese no es un problema fundamental. Bueno, si comenzamos a ver qué va a pasar para el año que viene... hay que hacer la excepción del ministro de Planificación y Desarrollo. Que dice que sí reconoce que... De Economía, Planificación y Desarrollo. Que sí reconoce que óyeme, ¿cuánto necesitamos tomar prestado para el año que viene? De acuerdo al gobierno. 219.000 millones de pesos. Al año que viene. Para el año que viene. Eso implica un incremento sustancial con relación a lo que ha pasado este año, que ya es demasiado. Un incremento de un 9%. Que ya es demasiado. Un incremento de un 9%. Pero este año está mayor. Sí, pero que para el año que viene. 12. Pero para el año que viene se ha proyectado en la política presupuestaria un incremento de un 9% en el financiamiento. Pues más menor que el de este año. Este primer semestre está en 12.3. No, estamos comparando año a año. Sí, con relación al año que viene. Con relación al año además 2017, de ese 12, con este año se presupuestaron que íbamos a coger prestados 172.000 millones de pesos. Y se está programando para el próximo año 219.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar 110.000 millones de pesos de capital.
de capital 110.000. Más los intereses. Y de intereses tenemos que pagar 126.600. 126.600. ¿Eso es de intereses? Claro, los intereses están Pero creciendo. esos intereses menor creo que se pagó entonces. No, es un 12% más de lo que tiene que cubrir este año. Un 12% más de interés para el próximo año que de este año. Entonces eso da 236.000 millones. Sí. 236.000 entre pago de intereses y de, Sí. y de tendrá- capital. Y tendrá este país, y de capital. tendrá que este país esperar una crisis aguda para entender que ese camino tiene que ser rectificado. Bueno, Una crisis como la que ya han visto otras naciones, es ¿verdad? lo que parece que el gobierno pretende, que se llegue a una crisis para el que venga el año que viene, en el próximo periodo que resuelva. gubernamental, se le cree toda una cosa y la bondad, la belleza de este crecimiento y esta estabilidad sea recordada con añoranza, ¿no? Porque de eso se trata, de crear una ilusión de desarrollo y de estabilidad que va a explotar, ¿no? Bueno. Además, ¿cómo está afectando eso la política para el próximo año? Porque es una cosa importante. Para salud pública, ¿tú sabes cuánto se proyecta a incrementar el presupuesto? En apenas 8.198 millones de pesos. Pero ¿y esas cifras dónde están? Es que este hombre participa En el la gobierno. política presupuestaria de Hacienda. Ya lo que Hacienda remitió Lo que al Poder Hacienda ha Ejecutivo. publicado. Lo que Está remitió- publicado Está eso en el publicado, portal de- Hacienda publicó la Ok. política pero presupuestaria lo del año publicó en su 2018. sitio, en en la su página web. Sí, está ahí. Ok. 8.100. 8.198% para salud. nada más. 98% no. Óigame, en nosotros, términos absolutos, no. para que tengamos una idea, en servicios sociales, es decir, salud, educación, vivienda, nosotros vamos a invertir el próximo año 8.7%, nada más, del PIB. 8.7%, lo cual para nosotros, comparado con Costa Rica, que en educación solo invierte el 7.2%, Bueno, Claro, mucho Rijo, pero se nos acabó el tiempo. hay que hacer la reforma hay- fiscal. Hay que hacer la reforma fiscal. El pacto Tienes razón fiscal. los santiagueros entonces. El pacto fiscal hay que Vamos a hacerlo. ver lo que dice el CONET acá y otras organizaciones empresariales y además lo que dicen los sectores sociales del país. Invitamos frente- al colegio que se ponga la pila en la discusión del próximo presupuesto de salud, que no espere que se apruebe y se mande al Congreso. Este es el momento de las demandas de la sociales. discusión social. Bueno, José Rijo, economista, experto en asuntos presupuestarios y en muchas otras cosas más Muchas que gracias. tienen que ver con la economía. Mil gracias por acompañarnos. Siempre... y refrescarnos la memoria de refrescarnos estas la memoria. cifras que son preocupantes. Gracias, José. Gracias a ustedes. A continuación vamos a conversar con el ministro de Cultura, don Pedro Berger, destacado escritor dominicano.